Y este cordón sanitario que se llama, que les hacen, vamos a negociar con todos menos Vox, vamos a menos Vox, siempre menos Vox, ¿cómo le hace sentir a usted? ¿Y qué podrían ustedes aportar? ¿Qué se están perdiendo en estas negociaciones? Nosotros lo que decimos, ¿no? Al final los antidemócratas son el Partido Socialista liderado por Adrián Barbón y también los comunistas de Izquierda Unida, Sumar o como se quieran denominar. Ellos no quieren escuchar a Vox, se niegan a negociar con la tercera fuerza política de Asturias y al final están negándole la voz o pretenden negarle la voz y la decisión de miles de asturianos que han confiado en nosotros, en Vox. Nosotros hemos llevado muchas propuestas a la Junta General, hemos llevado una propuesta mucho antes de que apareciera el argallo en el Huerna para llevar a cabo un plan de prevención de argallos que sea efectivo para controlar nuestras laderas, que estamos viendo cómo cada semana, cada 2 semanas se están produciendo desprendimientos de las laderas. Han votado en contra, porque lo proponía Vox. Eso no es velar ni mirar por los intereses de los asturianos, en absoluto. De hecho, el comunista de Izquierda Unida... Dice usted comunista, habla con unos lenguajes... No, me parece mismos, mi abuela diciendo los comunistas. No, ellos mismos se declaran comunistas, lo digo porque ellos mismos lo dicen, y se sienten orgullosos, y eso está dicho en la Junta General directamente por ellos, son declaraciones de ellos, no por otra cosa. Pero él lo dijo, dice, aunque vosotros traigáis aquí la Tercera República, no vamos a votarles a favor de nada. Entonces, ¿a qué están? ¿A mirar por sus intereses partidistas o a mirar y velar de verdad por los asturianos? Está claro que están a otra cosa, a crear, ¿no?, sus organismos, sus chiringuitos para seguir aumentando esa red clientelar y esa red, ¿no?, de amigos socialistas y comunistas que les mantienen al final en el poder y que estamos pagando todos los asturianos con nuestros impuestos.